se cambiaba de fase. O Sí. sea, el 0 queda siempre igual y yo por cada uno que tenga voy cambiando de fase. Si tengo dos unos seguidos también quedarían diferentes. O sea, Sí, sí, siempre fíjate van que cambiando. como, Y si ¿te por acordás? ejemplo, Sí, ¿te si acordás por de ejemplo, la ley ah, que era como vengo y como vengo más pi, si es 2 DPSK? aguantame un segundo que quiero ver una cosa. Si yo, Dale, a ver, si yo vengo con el 0 que está siempre igual, y sí, tengo el uno que está cambiado de fase y me queda como que sigue, puede pasar eso también. como que sigue como, a ver, para, Claro, porque no sé cómo explicarlo. ¿querés mostrarme? ¿Querés Lo presentar tengo en vos? papel, lo hice en papel, Ah, por eso. bueno, mira, te hago una, a ver si levanto una, déjame ver, creo que tenía acá. Ah, no, era el otro. A ver, si agarro el Jambo. Agarra esto, a ver. Entonces ahí me agarra esto. Bueno, mira, te lo hago acá. A ver, con uno más gruesito. Así, ahí más grueso. ¿Te acordás que vos venías acá? Perdóname, profe, No, no, estás con no, la no. cámara. Sí, sí, tenés razón, tenés razón. Ahora, Ahí se ve, sí, sí. ahí se ve. Bueno, imagínate que había un cero, ¿sí? Este un cero y este un uno, ¿sí? Ahí. Entonces, en el diferencial, 2 PCK de diferencial, teníamos una ley, ¿sí? Una ley que decía, el cero era el como vengo, ¿no? ¿Sí? Y para el uno, poner era el como vengo, más pi este, o 180 grados, ¿sí? Bien, en una ley de 2 de diferencial PSK. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Sí. Entonces, acá no, habíamos dicho cómo venía. Imagínate que veníamos de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá un cero, ¿cómo vengo? ¿Sí? Sigo como vengo. Y acá me encuentro un uno. Entonces, como vengo, más pi. Entonces acá arranca para abajo. ¿Qué querés que tener acá? ¿Un cero o un uno? Claro, si yo después ahí al lado tengo otro uno Otro uno. Como vengo, más pi. Entonces acá, fíjate que es así. y después viene un cero, no pasa nada si quedan Como continuos. vengo, claro, como Ah, o vengo. sea, no. O en el Ahí. caso contrario, que tenga un cero y después venga un uno que está Vos me dijiste acá también. un uno y acá un cero. Acordate esto, ¿ves? Fíjate que vos venís así. Yo lo que hacía era, acordate del círculo unidad. ¿Viste ahí? Entonces, yo venía, por ejemplo, al principio, ¿sí? Vamos a cambiar de color. Cambio el color azul. Yo arrancaba por acá, ¿viste? Como vengo era, terminé la onda completa. Arranqué fase cero y terminé en fase cero, ¿sí? Ahí, bien. Sí, sí. Entonces después arranco como, y como estaba, ¿sí? Sigo como vengo. Entonces arranco de acá. Hago toda esta vueltita, ¿sí? Para arriba y para abajo. Terminé. Acá, nuevamente, ¿sí? Me lo voy a hacer con otro color, mira, el verde. Entonces, ahora me encontré con un uno. Entonces, ¿cómo vengo? Llegué hasta acá, más pi. Tú, me tengo que ir hasta acá, arranco desde acá. ¿Sí? Arranco de acá. Entonces voy para abajo, ¿sí? Hice esta parte y terminé acá. Y terminé acá. ¿Y ahora qué te pregunté? Y me dijiste un uno de vuelta. Terminé acá, estaba acá, ¿sí? Entonces, ¿dónde tengo que ir de vuelta? Acá. Y arranco de acá, porque le hice
más pi estaba acá, entonces arranco de acá, ¿sí? Hice todo esto, ¿sí? Terminé acá, y después me dijiste un 0, entonces continúo de acá, como estaba. ¿Me expliqué? ¿O los Sí, reembarullé? sí, sí. ¿Sí? Sí, Ya te tipo se esa, me hacía la confusión de que si yo venía claro, de un 0 y me quedaba un 1 que justo seguía la venías onda, con entonces un dije, 0, ¿qué no, pasa ahí? bueno, vos agarrá, acordate de esto, ¿sí? El como vengo, el como vengo y el como vengo más pi. Entonces, por eso yo siempre agarro el círculo de unidad, ¿viste? Como para poder, el círculo como para poder ver de dónde empecé y a dónde terminé. Y en base a dónde terminé y lo que me dice esto, ¿sí? Si es pi, si la ley es de 4 dpck, voy a tener pi sobre 2, pi, 3 medios de pi. ¿Sí? 45 grados, 90 grados o 270 grados. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en base a donde empecé y a donde llegué, el otro que me viene, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y en este caso, como es la ley de 2 psk, y bueno, tengo como vengo y como vengo, lo único que puedo moverme siempre es empecé acá, terminé acá, empiezo de acá, termino acá. Nada más. ¿Sí? Sí, sí, genial, ¿Sí? gracias. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Bueno. Bueno, ¿qué horas son? Son 10. ¿Algo más quedó ahí de ese que quieren preguntarme? Ya que estamos y no comenzamos. Bueno. Bueno, la idea de hoy es acá está. Vamos a arrancar con esta parte. Fíjense que hoy arrancamos con teoría de la información, que es a partir del módulo 6, unidad 6. ¿Sí? Ya está. Ay, vos sabés que me parece que no sé si lo escribí o no lo escribí. Terminé de escribirla o no. Déjenme ver. Sí, me parece que sí. Fíjense que lo terminé de escribir. Sí, unidad 6. Acá está. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar sobre este tema. La idea de teoría de la información es una medida de información. En las redes de comunicación tienen como objeto intercambiar información. Acuérdense que nosotros teníamos un emisor, un medio, ¿sí? Y un receptor. Ahora, el mensaje, ¿sí? Es un conjunto de datos que va a provenir de la fuente de la información. ¿Sí? ¿Y qué se entiende como información? Lo más simple es pensar que la información es adoptar datos sobre algo desconocido para el receptor. O sea, si yo te digo, a ver, mañana vemos el día de hoy, no hay ni una sola nube, miren por la ventana ustedes, yo miro por la ventana, no hay ni una sola nube. Mañana llueve torrencialmente, ¿sí? Y hace, ¿sí? Menos 2 grados, ¿sí? Y eso sucede, ¿sí? Ese mensaje que le estoy enviando a ustedes contiene mucha información, porque no es esperado. Ahora, si te digo, mañana hace sol, va a haber sol y la temperatura es 18 grados máxima, y es muy probable que suceda, ¿sí? Entonces no te estoy dando mucha información. ¿Se entiende eso? Yo tenía siempre utilizaba una muletilla de River y Boca, ¿sí? Y bueno, si, a ver, mirábamos el partido antes de que comience
y te decía, Boca iba a ganar, ¿sí? Y bueno, dependiendo de quién, si son de River o de Boca, ¿no? Con los números de afectados de gente que tenía, un arquero nuevo que nunca había atajado, era muy probable, ¿sí?, que Boca gane. Entonces no te estamos dando, ahí no te estaba dando mucha información, ¿sí? Si River daba el batacazo, ahí sí te daba mucha información, ¿sí? Cuando, o sea, está muy relacionada, ¿sí?, a la probabilidad de que un suceso, valga la redundancia, suceda, ¿sí? ¿Vamos con eso? ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, si yo te estoy dando una información que es muy poco probable que suceda, ese mensaje tiene mucha información. Bueno, ¿cuál es la capacidad? Seguramente ahora van a hablar seguramente con Eduardo de la capacidad de un canal de comunicaciones, ¿sí? Ya estuvimos hablando sobre la codificación, ¿sí? Y van a hablar con Eduardo también la tasa de error, ¿sí? Seguramente cuando nosotros estemos comunicando entre origen y destino, bueno, pueden suceder errores, ¿sí? Ahí van a ver en ejemplo, van a ver en la parte práctica, donde, bueno, si yo envío una trama y cada trama que envío contiene un error, y bueno, ¿sí?, esa información es inviable. Ahora, si te envío 2, 3, 4, 5, 100 tramas y de las 100 una tiene error, bueno, ¿sí? Eso lo van a ver con Eduardo. Bueno, y acá estábamos. Un hecho que se sabe con seguridad que va a ocurrir no contiene información alguna, ¿sí? Lo que estuvimos charlando recién. Un suceso contendrá mayor cantidad de información cuanto menor sea la probabilidad que se produzca. ¿Sí? ¿Se entendió con un poquito de los ejemplos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, sí. Entonces está relacionado con esa cantidad de información con la probabilidad de que ese suceso se produzca, ¿sí? Entonces, información es un conjunto de datos que permiten aclarar algo sobre aquello que se desconoce. Para poder medir esa cantidad de información, ¿sí?, que contiene un suceso descrito en un mensaje, ¿sí?, ese suceso que se pueda presentar con una probabilidad de ocurrencia, ¿sí?, P sub S, ¿sí?, una probabilidad de que ese suceso suceda. La cantidad de información, ¿sí?, que va a tener ese suceso, ¿sí?, la información que va a contener ese suceso, va a ser igual a la inversa del logaritmo de la probabilidad de que ese suceso se produzca. Fíjense que acá está medido en Hartley, ¿sí? Vamos a ver distintas maneras de medir información, ¿sí? Una de ellas es en Hartley, que mide el logaritmo en base 10 de la inversa de la probabilidad de ese suceso, ¿sí? Entonces eso me va a dar la información de ese suceso. ¿Okay? Si está medida en logaritmo neperiano, base E, es el NAT, ¿sí? La información, logaritmo en base E de 1 sobre la probabilidad de este suceso en NAT. Y nosotros nos vamos a quedar con el Shannon, ¿sí?, que es el logaritmo en base 2 de la inversa de la probabilidad de que ese suceso suceda, ¿sí?
o se produzca, como dice acá, aquí a lo mejor, ¿sí? Eso es la información. Entonces nos quedamos con este, ¿sí? Con este que es el que vamos a trabajar. Logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad del suceso. Bien. Bueno, esto está porque acá en la parte práctica, fíjense que en me parece que había alguno, ¿sí? Donde decía, bueno, no está más. Yo me acuerdo que había un problemita donde decía, o una consulta donde decía de qué manera se podía medir la información. Se medían en Shannon, en Hartley y en NAT, y dependía del logaritmo en base 2, logaritmo en base 10, logaritmo en base E, ¿sí? De cada uno. Veamos un ejemplo. Calcular la cantidad de información que va a tener el número 2 cuando se lance el dado. ¿Cuál es la probabilidad de que yo tire el dado, ¿sí? Y salga el número 2? Bueno, acá está. De las 6 caras que tiene el dado, ¿sí? Una es el 2, ¿sí? Entonces, de las 6 caras que tiene el dado, una es el 2. 1 sobre 6 es la probabilidad, ¿sí? De que salga el número 2 una vez que yo arroje el dado. ¿Quedó eso? ¿Esto está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué información me va a traer eso? La información medida, como habíamos visto, acá, en Shannon, ¿sí? Habíamos visto, ¿sí? Que logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de que suceda, ¿sí? Se produzca ese suceso, ¿sí? Es igual al logaritmo en base 2 de 1 sobre un sexto, ¿sí? O es igual que logaritmo en base 2 de 6, ¿sí? Esto es 2,58 llano. Esta es la probabilidad de que ese suceso se produzca y esta es la información que me trae, ¿sí? Ese suceso. ¿Hasta ahí vamos? Fíjense que la información, como habíamos dicho, estaba relacionada a una ocurrencia de probabilidad, ¿no? Una probabilidad de ocurrencia con una dada probabilidad. ¿Bien? Entropía. Bueno, una fuente de memoria nula es la que emite símbolos, son estadísticamente independientes uno del otro, representa la incertidumbre, ¿sí? Media en la posibilidad de que se produzca cada símbolo. Vamos a ver con un ejemplo ahora de eso, ¿sí? O matemáticamente, ¿sí? Veamos esto. Tengo distintas variables aleatorias, ¿sí? Cada una con una determinada probabilidad, ¿sí? Probabilidad de x1, probabilidad de x2, probabilidad de x3, probabilidad de x, ¿sí? K más 1, ¿sí? ¿Sí? Cada una de estos me va a venir aparejado, ¿sí? Con una información, como habíamos visto, ¿sí? Cada una de estos va a tener, cada una de estas una probabilidad, ¿sí? Probabilidades distintas, ¿sí? Cada una de estas me va a traer una información. Miren esto, lo que si lo miramos alguna vez en el libro, van a ver donde la inversa de la probabilidad, ¿sí? Lo incorporan arriba y van a tener como un menos acá. ¿Sí? Entonces, muchas veces van a tener ahora, vamos a ver la esperanza como un menos acá cuando está esta probabilidad metida acá arriba, no es
la inversa de 1 sobre la probabilidad, sino que subieron la probabilidad acá, ¿sí? y por eso es el menos que tienen adelante. Acá, ¿sí? Fíjense que logaritmo en base 2, ¿sí? De la probabilidad de x por la probabilidad de x, ¿sí? Pero no, como no está expresado 1 sobre la probabilidad de px, ¿sí? Px, ¿sí? Por esto está el menos. Está puesto con la probabilidad puesto arriba, ¿sí? Entonces, por esto van a ver el menos adelante. ¿Bien? ¿Me expliqué? Nosotros vamos a usar otra manera donde vamos a hacer que la entropía, ¿sí? Va a ser igual a la sumatoria, ¿sí? de la información por la probabilidad, de información por la probabilidad, de la información por la probabilidad, ¿sí? Y la información, ¿cómo está expresada? La información está expresada como, la información, ¿sí? La vamos a expresar como, ¿sí? El logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de x, ¿sí? Entonces, no va el signo menos, ¿sí? Acá porque esta probabilidad está puesta acá arriba, ¿sí? Entonces está el signo menos. Pero por eso es que si ustedes ven, ¿sí? En algún libro, este menos está relacionado, ¿sí? A que está expresado, ¿sí? No está expresado de esta manera, sino está expresado de esta manera, ¿sí? ¿Me siguieron? ¿Mm? Perfecto, bárbaro. Entonces, la entropía se va a medir en ya en un símbolo. Bueno, tengan en cuenta esto, ¿sí? La información se mide en Shannon, la entropía se mide en Shannon símbolo. ¿Y qué representa la incertidumbre media de la probabilidad, de las posibilidades de que se produzca cada símbolo? Veamos un ejemplo. Fíjense que estos, ¿sí? Cada uno de estos mensajes, ¿sí? Tienen distintas probabilidades, ¿sí? ¿Sí? Tienen distintas probabilidades. La probabilidad del mensaje 1 es un 20%, la probabilidad del mensaje 2 es un 50% y la probabilidad del mensaje 3 es un 30%. Y acuérdense que en probabilidad nosotros siempre tenemos que llegar al 100%, ¿sí? Tengo esto dividido así y así, ¿no? Acá tengo este sería el P1, ¿sí? El P2 está acá, el 50%, y el P3, ¿sí? Está acá. Un 30%, un 50% y un 20%. Todo junto me tiene que dar el 100% o 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que la probabilidad del mensaje 1 es 0,2, del mensaje 2 0,5 y del mensaje 3 0,3. Si sumo esto, me tiene que dar 1, ¿sí? Todo el universo, ¿sí? 1, ¿sí? El universo 1, ¿sí? Esto es 0,5, esto es 0,2 y esto es 0,3, ¿sí? Hasta ahí vamos, eso nos recordamos de probabilidad. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, habíamos dicho que la información, ¿sí? Del mensaje 1 estaba asociado al logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad, ¿sí? De este mensaje. Esto me da 2.32 Yang. ¿Sí? La información del mensaje 2, ¿sí?
es igual al logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad del mensaje 2. Logaritmo en base 2 de 1 sobre 0,5. Un llano. La información que trae aparejada el mensaje 3 es logaritmo en base 2 de 1 sobre 0,3, ¿sí? Que era la probabilidad del mensaje 3. Así que esto es 1.73. ¿Sí? Esto se mide en Shannon. ¿Sí? La información se mide en Shannon. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hallar la entropía. La entropía, ¿sí? Que era la incertidumbre media, era igual a la sumatoria, ¿sí? ¿Sí? De I igual 0 hasta n, ¿sí? De la información, ¿sí? N, ¿sí? O la información I por la probabilidad I, ¿sí? Cuando, bueno, en este caso de igual 0 hasta n. Bueno, en este caso es de 1 hasta 3. De 1, ¿sí? Probabilidad 1 del mensaje 1 por la información 1 más, ¿sí? La probabilidad del mensaje 2 por la información del mensaje 2 más la probabilidad del mensaje 3 por la información del mensaje 3, ¿sí? 0,2 la probabilidad del mensaje 1 por la información, ¿sí? Del mensaje 1. 0,5 la probabilidad del mensaje 5, del mensaje 2, perdón, por la información del mensaje 2. Y 0,3, que es la probabilidad del mensaje 3 por la información del mensaje 3, ¿sí? Esto me da 1, acá bien. 1.483 Shannon símbolo. ¿No? Acuérdense que la entropía, ¿sí? Se medía en Shannon símbolo. ¿Sí? Bueno, esto era porque acá había un ejercicio de las distintas probabilidades, calcular la cantidad de información, ¿sí? Para cada uno, tengo esta probabilidad y la información de uno, la información de cada uno, y la información promedio del mensaje de esa fuente, y esa información promedio habíamos dicho que era la entropía. ¿Ok? Entonces resolvimos este ejercicio. No dimos esto porque esto tenían otras características de una fuente equiprobable, ¿sí? En este caso no es una fuente equiprobable. Fíjense que tienen distintas probabilidades, ¿sí? Por eso. En este ejercicio, el ejercicio 1 dice, calcular la cantidad de información asociada a una palabra que proviene de una fuente equiprobable de símbolos. Considerar, ¿sí?, un alfabeto de 32 símbolos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que yo tengo un alfabeto, ¿sí?, de 32 símbolos. ¿Qué es eso? Tengo una bolsa, ¿sí?, ahí, una bolsa, ¿sí?, donde tengo metido acá, ¿sí?, 32 símbolos distintos. ¿Sí? Meto la mano en la bolsa y ¿qué salgo? Un símbolo de los 32. ¿Sí? Saqué ese símbolo, ¿sí? Un símbolo, qué sé yo, un simbolito, ¿sí? Lo miro y lo vuelvo a meter adentro de la bolsa. ¿Sí? Lo revuelvo la bolsa de vuelta un poco, ¿sí? ¿Qué hago? Meto la mano en la bolsa, ¿qué probabilidad tengo que saque cualquiera de los símbolos? 1 sobre 32. ¿Estamos de acuerdo a eso? Eso quiere decir una fuente equiprobable de símbolos, ¿sí? Profe, ¿no te dice una palabra de 4 caracteres? ¿Cuál Esperá. sería? Oh, esperá. Ah, pensé que estaba hablando del problema, perdón.
Sí, sí, fíjate que después me dice, ¿sí? Acá saco la probabilidad, ¿sí? De que yo, después con cada símbolo armo una palabra de 4 caracteres o 4 símbolos, ¿sí? Con 4 símbolos armo una palabra. Entonces, ¿qué información me va a traer esa palabra de 4 símbolos? ¿Me explico? ¿Eh? Fíjate que acá la información de un símbolo, ¿sí? Sería esta, y esta va a ser la información de la palabra. Todavía no llegué ahí. A ver si quedó claro. Vamos paso a paso, como decía Mostaza. ¿Sí? Claro, como dice ahí Augusto, dice, equiprobable significa que pueden salir cualquiera de los símbolos, ¿sí? Pero porque yo saco un símbolo, lo vuelvo a meter adentro de la bolsa, ¿sí? Y puedo sacar cualquiera nuevamente de los 32 símbolos, nuevamente, ¿sí? Cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces yo tenía la bolsa con 32 símbolos, saqué uno, lo metí de vuelta, le revolví la bolsa, ¿sí? ¿Y qué probabilidad tengo de sacar nuevamente cualquiera de los símbolos? 1/32. Siempre tengo 32 símbolos dentro de la bolsa. ¿Vamos bien ahí? Entonces, si todos los símbolos tienen la misma probabilidad de producirse, porque la fuente equiprobable de símbolos, ¿sí? Vamos a tener esto en cuenta, ¿sí? Voy a subrayar, ¿sí? Fuente equiprobable de los símbolos, ¿sí? Todos los símbolos que yo saque dentro de esta fuente, dentro de la bolsa, ¿sí? Tienen la misma probabilidad de producirse, ¿sí? Tienen toda la misma probabilidad, ¿sí? Que es esta. Son equiprobables. Entonces, la cantidad de información de cada símbolo que me trae, ¿sí? Cada información, acuérdense que era el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad del símbolo, ¿sí? Es igual al logaritmo en base 2 de 1 sobre 32. El logaritmo en base 2 de 32, subo esto por arriba, ¿sí? Esto es 5 llano. Esa es la información. Cada vez que yo saco un papelucho de acá con un símbolo, ¿sí? Ese papelucho me trae 5 llanos de información. Ahora, ¿cuál es la información asociada, ¿sí? A una palabra de 4 caracteres? O sea, ¿sí? Saqué un símbolo, ¿sí? Miré qué símbolo es, ¿sí? Y la metí de vuelta en la bolsa. Saqué otro símbolo, lo miré, ¿sí? Y lo metí de vuelta en la bolsa. Saqué otro símbolo, lo miré y lo metí de vuelta en la bolsa. Saqué otro símbolo, lo miré, ¿sí? Y lo metí de vuelta en la bolsa. ¿Cuál es la información de estos 4 símbolos que fui anotando acá, ¿sí? De esta fuente equiprobable? La información, ¿sí? Va a ser el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de que suceda. Esta es la información que me trae, ¿sí? El primer carácter. Esta va a ser la información que me trajo el segundo carácter. Esta es la información que me trajo el tercer carácter. Y esta es la información que me trajo el cuarto carácter. ¿Sí? Todo en conjunto, la información, todo el conjunto es la suma, ¿sí? De la información del primer carácter, más la información del segundo carácter, más la información del tercer carácter, más la información del cuarto carácter. En conclusión, esa palabra de 4 símbolos, ¿sí? Que traje de esta bolsa de equiprobable, ¿sí? Me trajo 20 llanos de información. ¿Me expliqué? Ahí a gusto, a ver, o sea que tienen la misma sí, Leonel, tiene la misma probabilidad de ocurrir, ¿sí? Bueno, sí, porque son equiprobables, Mateo. Fíjate que la anterior no podíamos hacer eso porque tuvimos, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Al ser equiprobable, sí, podemos hacer el 4 por 5. La cantidad, ¿sí? ¿Sí? La cantidad de información, sí. Bueno.
Bueno, propiedades de la entropía, habíamos pequeños cambios de la probabilidad de un suceso implican pequeñas alteraciones en la cantidad de información, simetría, el orden que se presenta en distintos lugares no altera la entropía del sistema, la actividad de la entropía de distintas partes del sistema se pueden sumar. Esto es para poder sacar, ¿sí?, la entropía de una fuente. ¿Sí? Si es equiprobable, como habíamos visto, ¿sí?, la probabilidad de P1 es igual a la probabilidad de P2, la probabilidad de Pn, ¿sí?, es 1 sobre n, ¿sí? Fijámonos acá que la entropía, ¿sí?, sería la información, fíjense, de todo esto, ¿no? La sumatoria de la probabilidad, ¿sí?, por el logaritmo de 32. Acuérdense que la entropía, ¿qué era? Vamos a escribirlo de nuevo. La entropía era igual, ¿sí?, a la sumatoria, ¿sí?, ¿sí?, de la información, ¿sí?, de la información por la probabilidad. ¿Sí? Información probabilidad. TI, 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 en este caso igual a 1, ¿sí?, hasta n. ¿Sí? Acá tengo de 1 hasta 32. ¿Sí? Entonces, son todas, fíjense que tienen la misma probabilidad. ¿Sí? O sea, si yo tengo que sacar de todos, ¿sí?, del primer carácter hasta el último símbolo, ¿sí?, ¿sí?, la probabilidad es 1 sobre 32, ¿sí?, 32 por el logaritmo en base 2 de 1 sobre 1 sobre 32. Más, este es el primer símbolo, hasta 32 veces, ¿no? Como habíamos visto acá. Entonces, 1 sobre 32, 32 veces, fíjense que se me va a ir, ¿sí? Este 32 que está acá se me va a ir con este 32 de acá y me va a quedar 5 Shannon de entropía de toda esa fuente que es equiprobable. ¿Sí? Por eso me indica esto. ¿Sí? ¿Se llegó a entender? ¿Sí? Yo tengo que hacer esto 32 veces en este caso. 32 veces, 32 veces, 32 veces, ¿sí? Me va a dar 1 sobre 32 más 1 sobre 32 más 1 sobre 32 más 1 sobre 32, me va a dar 32 acá arriba, este 32 se me va a ir con este, y me queda, ¿sí?, el logaritmo en base 2 de 1 sobre 32, ¿sí? Bien. Profe, por el chat preguntan qué pasa cuando no es equiprobable. Y bueno, tengo que hacer como hice este ejercicio. ¿Cómo hicimos esto? Probabilidad del mensaje 1 por la información del mensaje 1. Fíjate que acá, esta información, ¿sí? Fíjate acá. Este, que era más probable, ¿sí?, no me trajo tanta información. ¿Sí? Acuérdense de eso. Fíjense que este tiene más probabilidad de ocurrencia. Entonces no me trae tanta información. Aquello que es lo inesperado me trae más información. ¿Se acuerdan de eso? Que fue lo primero que tuvimos charlando. ¿Sí? Acá, información no tiene suceso, ¿sí? Tiene la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que sacar la entropía, ¿sí?, acuérdense que es la sumatoria de la probabilidad por la información, la probabilidad por la información, ¿sí?, en este caso, de todos estos tres mensajes que tengo. ¿Sí? Entonces, probabilidad del mensaje 1 por la información del mensaje 1, probabilidad del mensaje 2 por la información del mensaje 2, probabilidad del mensaje 3 por la información del mensaje 3. ¿Sí? Tengo que hacer todo, ¿sí?, porque no es equiprobable. Cada mensaje tiene probabilidades distintas. ¿Sí? En cambio acá, ¿sí?, como es una fuente equiprobable, ¿sí?, cada símbolo que yo saque de la bolsita es 1 sobre 32.
Por eso yo pude hacer esto, ¿sí? Sacar esto. 32 con este 32, ¿sí? Me quedó 5 ya. ¿Me expliqué? Si no, tendríamos que hacer lo que había puesto yo anterior. Si quieren, lo hacen, ¿sí? 1 sobre 32 para el logaritmo base 2 de 1 sobre 32. Miremos este. Dado un tren de pulso, correspondiente a la siguiente secuencia, calcular la información suministrada con la aparición de un 0, ¿sí? o de un 1, ¿sí? Y la entropía de esa fuente. Bueno, si miramos acá, fíjense que, acuérdense que yo tengo que tener el universo entero. Este es mi universo entero. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 números. ¿Sí? ¿Sí? 1 es el universo entero. 12 símbolos que yo tengo. 4 son unos y 8 son ceros. O sea, 4 sobre 12 son 1, 8 sobre 12 son 0. La sumatoria de todo esto, ¿sí? Es el universo entero. Esta es la probabilidad, ¿sí? De que suceda un 1 y esta es la probabilidad de que suceda un 0. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Eso se entendió? ¿Vamos bien con eso? Esto es más matemática que otra cosa. Sí, sí. Okay. Entonces, la probabilidad de que suceda un 1 es 4 sobre 12, o si simplifico un tercio, y la probabilidad de que suceda un 0 es 8 sobre 12, y si simplifico 2 tercios. ¿Sí? La información asociada a que suceda un 1, ¿sí? Es el logaritmo en base 2 de 1 sobre un tercio, ¿no? 1 sobre la probabilidad de P1, y me va a dar tantos llanos, ¿sí? Acá no le puse, me olvidé de ponerle el resultado, ¿sí? La información de que suceda un 0 es 1, logaritmo en base 2 de 1 sobre 2 tercios. Está bien. Bueno, entonces, la entropía, ¿cómo la sacaba? ¿Sí? La entropía de la fuente la tenía que sacar. La probabilidad del 1 por la información del 1, más la probabilidad del 0 por la información del 0, ¿sí? Entonces, la probabilidad del 1 es un tercio, ¿sí? Por el logaritmo en base 3 de 1 sobre un tercio, ¿sí? O sea, este 3 lo paso por acá arriba. Más, ¿sí? Probabilidad de un 0, 2 tercios, ¿sí? Por la información de un 0. Logaritmo en base 2 de 1 sobre 2 tercios, o lo mismo que decir logaritmo en base 2 de 3 sobre 2. ¿Sí? Y esto me va a dar 0,13 Shannon, símbolo. O sea, la entropía de esta fuente de información. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo. ¿Sí? Fíjense que esta no es equiprobable, ¿sí? Esta no es una fuente equiprobable. ¿Sí? Por eso teníamos que hacer probabilidad por información, probabilidad por información. Sumar. Veamos otro ejemplo. ¿Sí? Se tiene un alfabeto de 128 símbolos diferentes equiprobables. Acá tenemos 128 símbolos, ¿sí? Equiprobables. Se desea transmitir un mensaje. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, al ser equiprobable, acuérdense que yo tengo una bolsita, ¿sí? Una bolsita acá, ¿sí? Con los 128 símbolos, ¿sí? 128 símbolos, ¿sí?
Y saco uno de los 128, lo vuelvo a meter. Saco uno de los 128, lo vuelvo a meter. Siempre tengo una probabilidad de 1 sobre 128. La información que trae cada símbolo, ¿sí?, es el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad del símbolo, ¿sí?, logaritmo en base 2 de 1 sobre 1 sobre 128, o el logaritmo en base 2 de 128, y esto me da 7 Shannon. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Entonces tenemos la probabilidad de ocurrencia y la información obtenida de la recepción de un símbolo. ¿Qué cantidad de información, ¿sí?, me va a traer una palabra formada por 6 símbolos? La información asociada a 6 símbolos, ¿sí?, va a ser la cantidad de símbolos por la información de un símbolo, como habíamos visto, porque era equiprobable. Cada uno de los símbolos me va a traer 7 Shannon, 7 Shannon, 7 Shannon, 7 Shannon, ¿sí? 42 Shannon es la información asociada a la cantidad, a esta palabra de 6 símbolos. La entropía de la fuente. Como habíamos visto en el anterior, ¿sí?, al ser equiprobable, ¿se acuerdan que nosotros teníamos que la sumatoria, ¿sí?, la sumatoria de probabilidad por información, bueno, como es equiprobable, puedo tener la cantidad, ¿sí?, de símbolos por la probabilidad de un símbolo, por la información, ¿sí?, de uno de los símbolos, ¿sí? Se me va 7 Shannon símbolos, como habíamos visto en el de 32, ¿sí?, símbolo de la bolsita. Igual. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Todo esto es porque es equiprobable, ¿sí? ¿Bien? Bueno, seguimos. Bueno, seguimos con la parte del trabajo práctico, ¿eh? Acá ya fuimos haciendo este. Les va a quedar suponiendo una fuente con estos símbolos A, B, C, E, L, ¿sí?, donde cada uno tiene distintas probabilidades, ¿sí?, calcular la información suministrada por este mensaje, quiero mandar un mensaje cable, ¿sí? Bueno, deben sacar la información de A, información de B, información de C, información de E, información de L, ¿sí?, y sumar. ¿Qué más? Bueno, esto también se lo dejamos para ustedes. Vamos a hacer el 7. Suponiendo que tenemos una imagen de 600 líneas horizontales y 300 puntos discretos por cada línea, donde cada punto tiene 8 niveles equiprobables de brillo, ¿sí? Hasta ahí tenemos eso, ¿sí? Y después tenemos un vocabulario de 100.000 palabras equiprobables, ¿sí? Demostrar el proverbio que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí? Entonces, como datos, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos, ¿sí?, 600 líneas horizontales. Esto no es horizontal. Sí. 600 líneas horizontales. Y cada... y 300 puntos, o sea, vamos a cambiar. Acá tengo un puntito, otro puntito, otro puntito, otro puntito, ¿sí? O sea, acá tengo 600, ¿sí?,
600, y acá tengo 300. Cada uno de estos puntitos, ¿sí?, que están en estas 600 líneas, ¿sí?, tiene 8 niveles equiprobables de brillo. O sea, puede tomar, ¿sí?, 8 niveles de brillo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que tiene este puntito? ¿Sí? Si tengo 8 niveles, ¿sí?, 8 niveles, tengo 8 niveles, puedo tomar cualquiera de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Tengo 8 niveles, puedo tomar desde el más bajo hasta más alto. ¿Sí? Cada puntito de esto puedo tomar cualquiera de estos 8 niveles. ¿Sí? La probabilidad de este puntito, ¿sí?, es 1 sobre los 8. ¿Sí? La información de este punto, la información de este puntito que está acá, es el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de este puntito. ¿Sí? Logaritmo en base 2 de 1 sobre 1 octavo, logaritmo en base 2, 3 llanos. Cada puntito me trae 3 llanos de información. 3 llanos de información, 3 llanos de información, 3 llanos de información. Acá tengo 300 puntitos. ¿Sí? Acá de vuelta, la línea 2. 3 llanos, 3 llanos, 3 llanos, ¿sí? Quiere decir que una imagen completa de 600 por 300, ¿sí? ¿Sí? 600, ¿sí? 600 por 300 son 180.000, ¿sí?, por la información de cada uno de estos puntitos, ¿sí?, me da 540.000 llanos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Escucho? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Entonces, ahora, vamos a ver, tengo un vocabulario de 100.000 palabras, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tengo una bolsa con 100.000 palabras. Un vocabulario con 100.000 palabras, ¿sí? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a sacar, ¿sí?, 1.000 palabras de estas 100.000. Chuc, 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 ¿sí? ¿Bien? Eso es lo que me dice. ¿Sí? Demostrar, ¿sí?, el proverbio que dice que una imagen vale más o me trae más información que 1.000 palabras. ¿Sí? Vamos a demostrar eso en principio. Bueno, vamos a sacar la información de una palabra. Yo tengo 100.000 palabras acá dentro de esta bolsita. Saco, ¿sí?, una palabra. ¿Sí? La probabilidad de que yo saque una palabra, ¿sí?, de las 100.000 es 1 sobre 100.000. ¿Sí? La cantidad de palabras posible. Esa es la probabilidad de una palabra. ¿Sí? La información que me trae asociada a esa palabra es logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de esa palabra. Logaritmo en base 2 de 1 sobre 100.000. ¿Sí? O logaritmo en base 2 de 100.000. ¿Sí? Esto es 16 llanos. Una palabrita que yo saqué de acá me trajo 16,6 llanos. ¿Sí? ¿Sí? Pero cada vez que yo sacaba una palabra, la tenía que volver a poner dentro de la bolsa, la revolvía y en este caso tengo que sacar 1.000 palabras. 1.000 palabras. La información asociada a 1.000 palabras, ¿sí? ¿Sí? Yo voy a sacar 1.000 papelitos de estos, ¿sí? Saco uno, lo meto de vuelta. Saco otro, lo meto de vuelta. Lo vuelvo. Saco otro, ¿sí? 1.000 veces. ¿Sí? Entonces es 1.000 por la información de cada una de las palabritas que yo fui sacando. Eso me trajo 16.609 llanos. ¿Sí? Esa es la información, ¿sí?, de 1.000 palabras de este vocabulario. ¿Sí? Y como vemos que una imagen, ¿sí?, me trajo más información, ¿sí?, que 1.000 palabras de este vocabulario. ¿Lo entendieron?
¿Sí? ¿Claro? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces era la idea de este ejercicio que está por acá. ¿Sí? Bien, continuamos. Bueno, acá tenemos una fuente binaria con igual probabilidad de ocurrencia. Calcular la entropía y graficar la curva correspondiente que relaciona a la misma con la probabilidad de ocurrencia de cada símbolo. Como tengo dos símbolos, como es una fuente binaria, ¿sí? La probabilidad de ocurrencia es 1 sobre la cantidad de símbolos posibles, así que es 1 sobre 2, 0,5. Quiere decir que yo tengo un universo, ¿sí? Partido a la mitad, ¿sí? Acá tengo el símbolo A y acá tengo el símbolo B, ¿sí? Vale, A más B, ¿sí? A más B es igual a todo el universo, ¿sí? ¿Sí? La información de un símbolo, sacar el A o sacar la B, es un Shannon, ¿sí? Es el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de PS, ¿sí? Es igual al logaritmo en base 2 de 1 sobre un medio, para acá arriba, es un Shannon, ¿sí? La entropía, vemos que la entropía, ¿sí? Como es equiprobable, ¿sí? Una fuente binaria, cantidad de símbolos, dos símbolos por la probabilidad de cada uno de los símbolos, un medio por la información asociada, esto me da un Shannon simple. Bueno, vamos a mirarlo gráficamente. Gráficamente lo podemos hacer así. ¿Cómo? ¿Sí? Como recién representamos A y B, ¿sí? Una fuente binaria de memoria nula. Memoria nula quiere decir que yo saco la A y la vuelvo a meter acá, ¿sí? Probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿sí? Es igual a 1. ¿Sí? Si pongo un menos A acá y menos A acá, ¿sí? Se me va este con este y me queda probabilidad de B 1 menos PA. ¿Sí? O como en otros casos decimos, mal dicho, decimos pasamos este para allá, pero lo que se hace realmente es menos A para acá y menos A. Si un matemático no escuchara hablar. En la entropía habíamos dicho que era la probabilidad de A por la información de A más la probabilidad de B por la información de B. ¿Sí? Probabilidad de A es por el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de A más probabilidad de B. ¿Pero probabilidad de B qué es? 1 menos la probabilidad de A. ¿Sí? 1 sobre la probabilidad de A. Por el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de B. ¿Sí? La probabilidad de B era nuevamente 1 sobre menos PA. ¿Sí? Acá tenemos. Ahora, vamos a ver, ¿sí? Este es el gráfico de probabilidad y la entropía. ¿Sí? Bien, entonces, habíamos visto que si la probabilidad de A, ¿sí? Vamos a llamarlo probabilidad de A. Vamos a llamar probabilidad de A. Si la probabilidad de A es 0, ¿sí? Acá, es 0, PA es 0, la entropía va a ser 0 por la información del logaritmo de 1 sobre 0, y esto me da infinito, ¿sí? Más 1 por el logaritmo en base 2, ¿sí? 1 menos 0 por el logaritmo de 2 de 1 menos 0, ¿sí? Esto me da 0, ¿sí? Pero esta es una indeterminación, 0 por infinito, pero el 0 pesa más porque el infinito por el logaritmo va más lento, ¿sí? Entonces esto
esto me da 0. ¿Sí? Acá me da 0. Como vemos en el gráfico acá, 0. ¿Sí? Si la probabilidad de A es 1, ¿sí? Estoy acá, es 1, ¿sí? Entonces, 1 por el logaritmo de 1 sobre 1, lo mismo de acá, esto me daba 0. Y 1 menos 1, esto es 0 por el logaritmo de 1 menos 1, ¿sí? Logaritmo de 1 sobre 0, ¿sí? Me daba indeterminación y también me daba 0. ¿Sí? Vemos que el máximo de información de una fuente binaria es en un medio, en 0.5. ¿Sí? La máxima, ¿sí? Información y me va a dar 1 como habíamos visto acá. ¿Sí? La entropía. ¿Sí? Me daba 1. ¿Sí? En este caso, bueno, como la probabilidad de 0,5. Acá. No hay más. Bueno, eso es, ¿verdad? Para ver ese ejercicio, el ejercicio 8. Por allá. ¿Sí? Después se lo dejamos para usted, le mostraré una fuente de símbolos que posee un solo símbolo, no es una fuente de información. ¿Sí? Van a ver por qué. Bueno, saquen sus conclusiones. Después charlamos. Y nos falta ver algo sobre tasa de información. ¿Sí? Hay otro ejercicio más. Tenemos otro ejercicio más. Bien. A ver, se transmite una imagen en modo gráfico, nuevamente de 640 por 480 píxeles. ¿Sí? Si cada punto tiene 259 niveles equiprobables, nuevamente lo mismo, ¿sí? Tengo 640, ¿sí? Por 480, 640 por 480, y tengo, ¿sí? Tengo 640 por 480, 640 por 480, y cada uno de estos, ¿sí? Son un píxel, donde cada píxel puede tener, ¿sí? Cada píxel que yo tengo acá, ¿sí? Cada pixelito que yo tengo acá tiene 256 niveles. O sea, cada uno de estos puede tomar cualquiera de los 256 colores distintos, ¿sí? Entonces tengo, cada uno de estos píxeles puede tomar 256 colores distintos, ¿sí? Equiprobables. Entonces, calcular la información de una imagen, ¿sí? Y el tiempo que va perdón, y el tiempo total de la transmisión, si se puede enviar a esta razón de 33.600 Shannon segundos. ¿Sí? Y después vamos a tener que compararlo con una transmisión en modo texto, ¿sí? De 25 líneas por 8 columnas, 80 columnas, ¿sí? Ahora tengo 25 líneas, ¿sí? Por 80 columnas, en modo ASCII, ¿sí? Con 8 bits. ¿Sí? En modo ASCII con 8 bits. Ahora lo charlamos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Entonces, información de una imagen, ¿sí? Que está en modo gráfico, y información en modo texto. Y calcular, ¿sí? A esta velocidad que yo tengo que transmitir a 33.600 Shannon, ¿sí? Vamos a comparar. ¿Se entendió el ejercicio? Vamos a tener que comparar, ¿sí? La cantidad de información en modo gráfico y la cantidad de información en modo texto, ¿sí? Y cuánto tardan en enviar, ¿sí? En modo gráfico y en modo texto. Entonces,
Tengo 256 niveles equiprobables, entonces quiere decir que cada puntito, como habíamos visto acá, ¿sí? Cada puntito que yo tenía ahí, ¿sí? De las 240 por 480, ¿sí? Tengo 1 sobre 56. La información de cada puntito era el logaritmo en base 2 de 1 sobre 1 sobre 8 Shannon. Cada uno me va a aportar 8 Shannon. Como tengo una imagen en modo gráfico, ¿sí? Tengo 640 por 480, 307, no, 307.200, ¿sí? Puntitos en una imagen por la información de cada puntito, ¿sí? 2.457 yan. ¿Sí? Esa es la información en modo gráfico, 640 por 480 con 256 niveles en cada uno de estos puntos. ¿Sí? Si en un segundo podía mandar 33.600 Shannon, ¿sí? 3.600 Shannon en un segundo, con 2.457.000 Shannon, ¿cuánto tardaba? Esto por esto, regla de 3, esto por esto, y esto, me va, ¿sí? Esto se me va a ir con esto, me va a quedar segundos, 2 millones y moneda por esto, me da 73,14 segundos. Eso en modo texto, ¿sí? Esta cantidad de información lo que va a tardar de enviar a esta velocidad. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a calcular en modo texto. ¿Sí? En modo texto. Me dice que yo voy a enviar en código ASCII con 8 bits. ¿Sí? O sea, con 8 bits yo puedo realizar, ¿sí? 256 niveles, ¿sí? 256 caracteres. Con 8 bits, acuérdense, están diciendo que yo puedo enviar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto para mí es un carácter y puedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Esto es otro carácter. Tengo 256 caracteres distintos que yo puedo poner en modo A. ¿Sí? Entonces, con 8 bits puedo tener, entonces, la probabilidad de un carácter es 1 sobre 256. ¿Sí? La información de cada uno de estos caracteres, ¿sí? Es el logaritmo en base 2 de 1 sobre 1 sobre 256, 8 yan. ¿Sí? Ahora, la imagen en modo texto, ¿sí? La imagen en modo texto estaba formada por 25 por 80, o sea, 25 por 80, 25 líneas por 80 columnas, ¿sí? O sea, 2000 caracteres, o sea, la información de una imagen en modo texto tenía 25 líneas, ¿sí? Por 80, y cada una de estas era un carácter, ¿sí? Y ese carácter podía variar, ¿sí? Entre 1 y 256, ¿sí? Porque cada uno de estos caracteres, este, cada uno de estos caracteres podía tener cualquiera de estos valores, ¿sí? Entonces, la información de la imagen en modo texto es de estos 2000 puntitos que yo tenía en toda esta imagen en modo texto por 8 Shannon, que me trae información de cada carácter, ¿sí? Entonces me trae 16.000 Shannon. Esa es la información que me trae esta imagen en modo texto. ¿Sí? Como yo podía transmitir a esta razón o a esta tasa de velocidad 33.600 Shannon en un segundo, 16.000 Shannon
0,47 segundos, yo ya en modo texto envié esa imagen. ¿Sí? Era la idea de comparar esas imágenes. ¿Quedó? ¿Quedó claro? Sí, sí. ¿Sí? No tenía mucho más. Bueno, nos falta ver algo para poder desarrollar toda esta parte práctica que es esta parte de tasa de información. ¿Sí? Tasa de información. Profe, Decime. en el chat le preguntan qué significa overhead. El overhead. Bueno, acá no lo tomamos en cuenta. Cuando yo meto información en un medio, no quiere decir que yo automáticamente lo voy a tener, ¿sí? Meto información en un medio, no quiere decir que inmediatamente lo tengo en el destino. Va a tardar un tiempo en llegar. No lo estoy tomando en cuenta. Por eso digo que 33.600 Shannon se envían en un segundo. ¿Sí? Sin tener en cuenta eso. Después, seguramente lo vamos a ver en red. ¿Sí? Tasa de información o la velocidad de información. Fíjense que vamos a tener en cuenta la entropía de una fuente, ¿sí? Y la duración media de los símbolos que se envían. ¿Sí? Acuérdense que la entropía se medía en Shannon símbolo, ¿sí? Y la duración media de los símbolos se va a medir, ¿sí? En segundo símbolo. ¿Sí? Esto, fíjese, símbolo y símbolo se me van a ir, me va a quedar Shannon segundo. O bit segundo. ¿Sí? Bits segundo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta tasa de información, ¿sí? Es el cociente entre la entropía, la H, y un tau, ¿sí? Esto es un tau, duración medio de los símbolos. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio, hay un ejercicio que me dice calcular la tasa de información, que va a estar dada en bits segundos, que es lo mismo que Shannon segundo, ¿sí? De una fuente telegráfica sabiendo que la información de un punto, la probabilidad de un punto es 2 sobre 3 y la probabilidad de una raya es 1 sobre 3. ¿Sí? ¿Bien? Acuérdense nuevamente. Este, 2 sobre 3, ¿sí? 2 sobre 3, tengo la probabilidad de un punto y la probabilidad de la raya acá. ¿Sí? Todo esto me da 1. ¿Sí? 1 tercio más 2 tercios. 1 tercio más 2, 2 tercios. ¿Sí? Esto me da 1. Esta es la probabilidad de una raya y esta es la probabilidad de un puntito. ¿Sí? En una fuente telegráfica debería ser como, ¿se acuerdan de Morse? Punto, raya, punto, raya. ¿Sí? Bueno, la duración media de los símbolos de este símbolo del punto es 0,2 segundos y la duración media de una raya es 0,4 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco la duración media? La probabilidad del punto por el tiempo del punto más la probabilidad de la raya por el tiempo de la raya. ¿Sí? 2 tercios por 0,2
¿sí? 1/3 por 0,4. Esto es el tau, o la duración media de los símbolos. ¿Sí? ¿Ok? Acá ya tengo este dato. Bien. Para sacar la entropía, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hallar la probabilidad, la tengo, ¿sí? La probabilidad del punto y la probabilidad de la raya, ¿sí? Pero tengo que sacar la información del punto, ¿sí? Y la información de la raya, ¿sí? Y sumarla, ¿sí? Probabilidad del punto por la información del punto más la probabilidad de la raya por la información de la raya. Eso era la entropía. ¿Sí? Entonces, 2/3 por... Bueno, acá tengo que sacar la información. Logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad del punto. ¿Sí? Logaritmo en base 2 de 1 sobre 2/3, me da 0,58. Logaritmo en base 2, ¿sí? De 1 sobre la probabilidad de la raya, logaritmo en base de 1 sobre 1/3, 1,58. Entonces tengo la información de la raya, la información del punto, la probabilidad del punto, la probabilidad de la raya. La entropía era la suma de la probabilidad por información, me da 0,913. ¿Sí? O sea que, a ver si lo tengo acá, la tasa de información, ¿sí? Que va a estar en bits segundo, ¿sí? Es la entropía, 0,9 Shannon símbolo, ¿sí? Acá esto es, pensé que iba Shannon segundo, esto, ¿sí? Shannon, acá me faltó segundos símbolo, ¿sí? Acá. Sí, sí, sí. Tienen ahí o algo, ahora después lo arreglo, porque acá va símbolo. Símbolo. ¿Por qué? Porque ahora sobre símbolo, ¿sí? Símbolo. Y porque Shannon, este símbolo se me va con este símbolo, me va a quedar Shannon segundos, que es lo mismo que bit segundo, ¿sí? 0,913 Shannon símbolo, ¿sí? Shannon símbolo, Shannon símbolo, Shannon símbolo, Shannon sobre símbolo, ¿sí? Y acá símbolo segundo, ¿sí? Símbolo sobre segundo, ¿sí? Símbolo y símbolo se me da, ¿sí? Acá está, acá, como habíamos puesto acá. Y acá va símbolo. Símbolo sobre segundo. ¿Sí? Símbolo y símbolo de nuevo, me va a quedar ya en un segundo o bit segundo. Ahora después arreglo esto, es símbolo segundo. Y esto me va a dar una tasa de información de 3,42 bits segundo. Bien, creo que con esto ya, ya con esto pueden ir resolviendo toda esta parte. ¿Sí? Le falta el 12, 13. Este lo resolvimos. Este lo pueden hacer. Este lo resolvimos, este lo resolvimos. Y estos dos. Le falta el 5 y el 6. El 12 y el 13. Bueno, estoy moviendo más o menos todo. Creo que hasta ahí estamos.
La próxima arrancamos con medio. ¿Sí? No, tiene una primera parte y después tenemos otra segunda parte. Bueno, el TP9 creo que es la introducción a redes 1, Augusto. Me parece que entra para el final, no se va a evaluar en la segunda, hay que ver en el recuperatorio, hay que ver cuánto se da. Fíjate que acá el TP9 en el segundo parcial lo damos después, ¿sí?, del segundo parcial, no va a entrar, ¿sí?, en el segundo parcial el TP9. ¿Sí? A lo mejor puede entrar alguna preguntita en el recuperatorio. ¿Sí? Acá, en el recuperatorio, porque ya lo vimos esto. ¿Sí? Pero en el segundo parcial no entra. El TP9 es como una introducción a lo que vamos a ver en Resu. ¿Sí? Hablar sobre la arquitectura y un par de cuestiones. En el totalizador, mira, no sé, preguntale a Eduardo, Juan. Sí, preguntale a Eduardo. Si no lo puso él acá en el... Yo para no dar información errónea. Si no está al inicio... Bueno, preguntale ahí en su integrador que te lo como última instancia de evaluación. Para mí el integrador es todo, tanto el primero como el segundo, pero preguntale a él para tener más seguridad. Integrador. Pero preguntale a él. Para poder llegar al integrador tenés que tener uno de los parciales arriba. Tanto el parcial o recuperatorio de ambas, de toda la instancia. Yo creo que sí, pero por las dudas, Mateo o Juan, No, corroboren para ver. yo digo, lo que copié y pegué lo que dice ahí en el... Fíjate, profe, ahí en la plataforma, Abarca el donde estaba contenido de... mirando Ah, ahí está. recién, Ah, lo copiaste vos. Ahí. Bueno, ahí donde está. estaba mirando recién usted, Sí, ahí dice sí. eso, abajo. Ahí está. El Pero no contenido sé de igual. multifunción integral abarca el contenido de ambos parciales. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, es una instancia más que uno puede llegar este, teniendo como mínimo, ¿sí?, para regularizar la materia, deben aprobar ambos parciales, en la primera instancia superior y evaluación integral. Claro. Sí, sí, tenés razón. Por eso es un integrador. O sea, eh, entra en el contenido total de la materia. Bien. Bueno, chicos y chicas, ¿algo más que quieran preguntarme? ¿Algo que hayan avanzado en el otro tema o algo? Claro, Sí, para, sí, para poder hacerlo tenés que tener uno sí o sí.
Sí, tenés que Aprobado. haber aprobado uno. Uno de Sí, los dos. exacto. Segundo símbolo, sí, acá está, a ver, mira. La segundo símbolo, ¿sí? Para que símbolo y símbolo se me vayan y me quedan ya en un segundo, ¿sí? La tasa de información. ¿Sí? Acá me falta a mí poner este segundo símbolo. Para que se me vaya. Sí, acá el segundo símbolo, para que se me vaya este símbolo con este símbolo de acá y me queda Shannon segundo. ¿Sí? O segundo, acá, como este acá. Esa es la pregunta. Ok. Bueno, chicos y chicas, nos estamos viendo, Juan, Facundo, nos vemos. Chao, profe. Chau, hasta luego, nos vemos.